Bueno, bendiciones, buenos días. Quiero en esta mañana manejar un tema muy importante. Ayer en la predicación decía que nosotros como pueblo de Dios ya hemos sido juzgados en Cristo. Cuando la Biblia dice que juntamente estamos crucificados con Cristo, en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ya fuimos juzgados. Y es lamentable que muchos predicadores están diciendo que esto que está pasando en este tiempo es juicio de Dios. Ya tengo un video que lo voy a poner debajo de este cuando termine, porque no quiero hablar dos veces sobre lo mismo. Lo que quiero hablar hoy es acerca de que hay una diferencia entre ser atribulados, ser corregidos y juicio. Y quiero mostrarles en la Escritura que nosotros los hijos de Dios podemos pasar por tribulaciones, y esas tribulaciones tienen su origen, ya sea humano o diabólico. El enemigo puede mandarnos tribulaciones, personas malas pueden atribular a los hijos de Dios también. Y veamos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 14, el apóstol, despidiéndose de los hermanos, los confirmó en sus ánimos y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está en Hechos 14, 22. Luego en Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque vienen agentes externos a tratar de separarnos del amor de Cristo. Y él aquí especifica: tribulación, o angustia, o persecución. ¿Quién persigue a la iglesia? El enemigo y los hombres malos. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces las tribulaciones vienen a través de agentes externos que quieren venir a robarnos y separarnos del amor de Cristo. Pero en vez de lograrlo, miren lo que logra en un hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Pablo lo llama leve tribulación, porque había aprendido el secreto de lo que producía. Entonces dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cuando es sometida a prueba nuestra fe, en vez de apachurrarnos, en vez de tirar la toalla, en vez de negar al Señor, dice que debe ser, al ser sometida a prueba nuestra fe, debe ser hallada en alabanza. Y donde el enemigo se confunde, y también los hombres malos, que en vez de que nosotros cerremos la boca, caigamos en depresiones, dejemos el camino del Señor, nos separemos del amor de Cristo, en vez de eso, viene a nosotros un cada vez más excelente, más refinado, excelente peso y eterno peso de gloria. Entonces, amados, la tribulación en nosotros produce paciencia, produce alabanza, produce un peso mayor de gloria, y es donde el enemigo se equivoca con nosotros, y también los hombres malos.
Más adelante voy a hablarles acerca de lo que es la corrección que viene de parte de Dios como hijos de Dios. Pero en cuanto a juicio, que algunos están diciendo que esto que está sucediendo ahora es juicio de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículos 21 al 29. Porque como el Padre levanta a los muertos, y la Biblia claramente dice que el Padre es Dios, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre, o sea Dios, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, aquí está diciendo claramente la Escritura que Dios a nadie juzga, Dios como Padre, y todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad, oiga esto, de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo, o sea, lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces el juicio está puesto exclusivamente en este tiempo que estamos viviendo en el Hijo. Usted no puede hablar de Dios a no ser que sea a través de la óptica de su manifestación como Hijo. Por eso algunos que miran a Dios en el Antiguo Testamento y ven a un Dios que hace juicios, lo quieren confundir con este tiempo. Pero en este tiempo Dios nos está hablando a través del Hijo. Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora en este tiempo, Dios, como nuestro Padre, dice claramente la Escritura que Él no juzga. Él le ha dado toda esa encomienda al Hijo, y les voy a explicar por qué. Hay una revelación aquí poderosa, y Jesucristo ya nos está abriendo el entendimiento y dice, va a venir el día donde va a haber una resurrección de vida, y eso es cuando venga el Señor por su iglesia, y luego vendrá otra resurrección para los malos. ¿Para qué? Para que esos malos reciban una resurrección de condenación, porque se van a encontrar con Jesús, no como Salvador, como nosotros lo hemos encontrado. Por eso nuestra resurrección, aquellos que han dormido en el Señor van a resucitar para vida. Pero los que no han conocido al Señor o lo han rechazado, entonces van a resucitar para condenación, porque van a encontrar que Jesucristo será su juez y no ahora su Salvador. Esto también lo amplía el escritor a los Hebreos. Dice, y de la manera, oiga esto, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después, exactamente como lo dijo Jesús, después el juicio. El juicio del Hijo de Dios para con los hombres viene después de la muerte, o
durante el tiempo del día del Señor. Este no es tiempo de juicio del Señor. Es tiempo donde podemos ser atribulados, donde Dios puede tomar un tiempo como este para traer corrección a su pueblo, pero no es el día del juicio, amados. Ya aquí se los acabo de leer, pero déjeme profundizar más. En Romanos capítulo 2 y el versículo 16 dice, en el día que, voy a leer aquí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, porque el juicio se lo dio al Hijo. Dice San Pablo en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y oiga cómo va a juzgar en ese día. Dice Pablo, conforme a mi evangelio. Y Pablo en diferentes ocasiones habla de mi evangelio. Lo que tenemos que descubrir es cuál es el evangelio que predicó Pablo. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, oiga esto, sois salvos. Pero acá en Romanos 2:16 dice que la gente va a ser juzgada conforme al evangelio. O sea que el evangelio que predicó Pablo, el que él llamó mi evangelio, produce en el día postrero juicio, pero también produce aquí para los que hemos creído salvación, si es que no hemos creído en vano. Porque primeramente, aquí está en lo que consiste el evangelio de Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15 versículos 1 al 4. El evangelio de Pablo trae salvación a los que creen, aquellos que dice él mismo que han retenido la palabra que se les ha predicado, pero los que la rechazan, dice que serán juzgados por Jesucristo conforme a este evangelio. ¿Y qué consiste el evangelio que predicó Pablo? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esos son los componentes de ese evangelio. Ahora, ¿dónde encontramos ese evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? Lo encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y quiero que noten algo muy importante que aparece ya en Apocalipsis 20 del 12 al 13, donde aparece ya el día del juicio para los malos, el juicio para condenación, y aquí se nos explica el proceso. Tomen en cuenta ahorita mismo que el que da juicio es el Hijo. Dice Pablo, por Jesucristo. Y dice que serán juzgados conforme al evangelio que está en 4 libros. Entonces ahora mire lo que dice ahí en Apocalipsis 20 del 12 al 13. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. O sea, no se va a escapar nadie. Y se abrieron, oiga esto, unos libros. Plural, libros. Y luego otro, que es el libro de la vida. Ahí nos explica. Entonces, fueron abiertos unos libros
y un libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y hago así porque son 4 los libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12 al 13. Entonces se van a abrir 4 libros. Porque Pablo dijo que serían juzgados o condenados conforme al Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección, y eso aparece en los 4 evangelios. Y va a ser Jesucristo. Ahora, note esto que es muy importante. La Biblia dice, hablando de ese libro, en Apocalipsis 21, 27 dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces los 4 evangelios se van a abrir y van a juzgar a la gente que no vivieron conforme a o no creyeron en la muerte, la sepultura y la resurrección, pero los que hemos creído a ese evangelio, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Note que habla del Cordero. ¿Por qué? Porque lo que nos hace parte de ese beneficio de que nuestro nombre haya sido escrito en el libro de la vida es que hemos aceptado al Cordero. Filipenses 4:3 nos explica poquito más y dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, que está escrito en 4 libros, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces él está hablando aquí de hermanas, está hablando de Clemente, de colaboradores de él, cuyos nombres están en el libro de la vida porque creyeron en el Evangelio que les predicó Pablo. En Apocalipsis 13:8 hay algo muy interesante y dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, y dice aquí algo muy peculiar, desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Por qué dice que estos fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo? Porque el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos por amor a nosotros. Y los que en el tiempo hemos creído en el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, y aquí el escritor dice que eso nos conecta con la eternidad pasada. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigo adelante. Ahora, note que les dije que Pablo mencionó que la gente sería condenada por su evangelio, y luego les mencioné en qué consiste el evangelio que aparece en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora Jesús específicamente menciona que lo que él habló en los 4 evangelios son los que van a condenar a la gente, y eso lo encuentras en Juan
12, 44 al 50, les comparto. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque ahorita no he venido a juzgar al mundo, y yo hago ese énfasis. Ella le juzgará en el día postrero, cuando se abran los libros. ¿Están conmigo, amados? Ahorita no juzga. ¿Por qué? Porque se está predicando para que la gente sea salva. Pero un día las palabras que Jesús habló, en el día postrero van a juzgar, porque se va a decir: mire aquí todo el plan que hubo para ustedes. Mire todo lo que Jesús dijo e hizo. Mire que murió por ustedes, fue sepultado por ustedes, resucitó por ustedes, dio su sangre, les dio un evangelio de vida, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Pero el que las rechaza, el que tiene en poco lo que aparece en esos 4 libros, esas palabras le juzgarán en el día postrero, cuando los 4 libros se abran y las personas que rechazaron lo que está en esos 4 libros no aparezcan en el libro de la vida del Cordero, porque lo que hace que tu nombre sea escrito en el libro del Cordero es cuando usted dice: yo creo en su sangre, yo creo en su nombre, creo en su evangelio. Entonces Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento, oiga esto, póngale atención, su mandamiento, o sea, lo que yo he hablado, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Claro, si hemos recibido su evangelio, tenemos vida, y no solo vida, sino vida en abundancia, porque nos va a alcanzar para esta y para la que viene. Pero el que rechaza el evangelio de Jesucristo, estas palabras lo van a juzgar, la palabra de Jesús, ¿cuándo? En el día postrero. Mire lo que dice la Escritura. Juan 3, 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sí notan ustedes eso? Ahorita Él no está condenando al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estamos en un período, un paréntesis de salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, el evangelio de Jesucristo es la luz. Y cuando la gente rechaza lo que está escrito en esos 4 evangelios, entonces ya están condenados, porque lo único que nos libera de la condenación y nos da vida eterna es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando creemos en su nombre, Él nos otorga vida por lo que nos dijo, por su palabra. Pero el que no acepta el evangelio ya está condenado. ¿Por qué? Porque la luz vino, el conocimiento vino de cómo ser salvos, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Ahora, hablemos un poquito de la disciplina. Ya repito, en Cristo fuimos juzgados. Todos nuestros pecados quedaron clavados. El acta de decretos que había contra nosotros quedó clavada. Entonces, al principio les dije que los hombres nos pueden atribular, las carencias de la vida nos pueden atribular y el mismo enemigo puede venir y atribularnos. El juicio es para el día postrero. El juicio es cuando el Señor se sienta en su trono y se abran los 4 evangelios. Pero ahora lo que Dios sí puede hacer es disciplinarnos como sus hijos. Mire, Hebreos 12 del 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si el Padre no nos disciplinara, entonces en vez de hijos seríamos bastardos. Pero como somos hijos, entonces el Padre nos disciplina. Ahora, ¿por qué el Padre nos puede disciplinar? Bueno, déjenme darles un ejemplo clásico de una disciplina. Está en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros, entre la iglesia del Señor, los que han oído los 4 evangelios, fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, porque era un caso extremo de fornicación a través de un incesto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, le quito la cobertura que da la iglesia y da el ministerio apostólico para que Satanás sea el medio para que sea azotado porque es un hijo, para que su carne sea conmovida, para que provoque un resultado, porque un hijo cuando castiga, o más bien un padre cuando castiga a un hijo no es para destruirlo, es para corregirlo y para que el muchacho reaccione y cambie sus procederes. Entonces el látigo que usa muchas veces el Señor es permitir que el enemigo venga y azote el cuerpo de esa persona, la carne de esa persona, a fin de que el espíritu, oiga, esta parte es muy importante, sea salvo en el día del Señor Jesús, porque el día del juicio va a ser en el día del Señor Jesús, y Pablo está diciendo, este hermanito que ha cometido tal atropello, únanse conmigo para ponerle una disciplina, para que sea corregido y venga aflicción a su carne, pero para que reaccione y no sea juzgada su alma en el día del juicio, o sea, quede exento o sea borrado del libro de la vida. Ese caso, hermanos, de ese juicio, ustedes ven que cuando Pablo ya escribe en la 2 Corintios y se entera del caso del muchacho, se cree, los estudiosos de la Biblia creen que cuando Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 2 del 6 al 11, ya el muchacho había reaccionado, ya había sido afligido lo suficiente, se había arrepentido, había dado frutos de arrepentimiento, y dice Pablo, le basta a tal persona
esta reprensión hecha por muchos, porque él había dicho, únanse conmigo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Oiga esto, para que Satanás, recuerda que se le soltó para que le afligiera la carne, ahora dice, paren, perdónenlo, restáurenlo, levántenlo, para que Satanás no gane ventaja. ¿Por qué? Porque si ustedes no restauran a ese hermano que ya fue afligido, Satanás va a tomar ventaja, pero ya no en él, sino en ustedes, por no tener un espíritu falto de perdón, de restauración. Se les va a voltear a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno restaura a un hermano que está caído y ya fue afligido y ya pasó por el proceso de disciplina, si uno no lo restaura, la Biblia dice que cuando uno restaura a un hermano, cubre multitud de pecados y puede levantar a ese hermano nuevamente. Entonces, el apóstol San Pablo está advirtiendo, cuidado, porque si ustedes no restauran al tal que ya fue afligido, que ya fue corregido por el Señor y no lo aceptan nuevamente a la comunión, Satanás va a ganar ventaja, pero sobre ustedes, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces ese es el caso, por ejemplo, del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y malgastó y pecó y todo lo demás, y fue puesto allá entre un hato de cerdos, o sea, su carne fue afligida, pero allá abrió los ojos y regresó al padre y fue restaurado, lo abrazó, lo besó, lo vistió. El único que no lo perdonó fue el hermanito mayor, que se enojó por la fiesta, y la historia termina en tragedia, porque el hijo que fue restaurado termina en fiesta adentro, y el hijo mayor que no aceptó el perdón quedó por fuera. Y de eso es que está hablando Pablo. Cuidado en no restaurar, porque son ustedes los que pueden quedar por fuera afligidos por el diablo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? En el libro de los Salmos, el capítulo 115, 16, nos da una clave aquí muy importante. Dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, todas estas plagas y todas estas situaciones vienen a través de ¿quién? De los hijos de los hombres, no de los hijos de Dios, de los hijos de los hombres. Ya sea que alguien por allá se comió un murciélago, o alguien provocó esto en un laboratorio, cualquiera sea su procedencia, no vino de arriba, vino de alguien que cometió, se brincó una ley, se comió algo, o alguien malvado lo creó en un laboratorio y lo lanzó para causar una crisis económica en el mundo y avanzar una agenda. Es muy probable que eso es lo que estemos viviendo. Y el enemigo aprovecha lo que hacen los hijos de los hombres y él amplifica. ¿Por qué? Porque él es asesino desde el principio. Entonces él toma a una persona malvada que está haciendo algo malo y toma aquello y lo amplifica, pero no es un juicio de Dios. Si algo estará haciendo el Señor en este tiempo, recogiéndonos para corregirnos, pero no para juzgarnos, porque repito, en la cruz ya fuimos juzgados. Entonces entendamos la diferencia. Ahora estamos pasando por esta tribulación porque lo causaron los hijos de los hombres, a quien Dios les dio la tierra. Dios también puede aprovechar el tiempo y decir, bueno, ahora que estás recogido, voy a tratar contigo, te voy a disciplinar, te voy a corregir porque te amo como hijo. Pero el juicio de Dios, no le avienten esto a Dios,
porque Dios no está juzgando a nadie, el que juzga es el Hijo y lo hará en el día postrero, como ya les mencioné a la luz de la palabra. Espero, amados, que esta aclaración despeje tanta duda, tanto mensaje que se está lanzando. Estoy hasta aquí, de verdad, se los digo, de ver predicadores que no tienen conocimiento de la Escritura y andan diciendo, Dios anda juzgando la iglesia está bajo juicio, el mundo está bajo juicio. Todavía no es el tiempo. Estamos en el tiempo de predicar la salvación, predicar el amor de Dios. El día va a venir. Entonces, ahora el evangelio se predica para vida. Un día este mismo evangelio se va a tornar y va a ser para juzgar y para condenar. Entonces, amados, les amo. Por eso quiero compartir esta palabra. Y bueno, me despido saludando a algunos. Por ahí está Jonathan, te bendigo. Ayer estuvimos ahí en Barranquilla. ¿Quién lo puede creer? Pero a través de estos medios Dios nos permite entrar. Carlitos, ahí está el hombre predicando la palabra de Dios. ¿Quién más está por ahí? Mano, Jan Romo, Alma Estrada, una hija que bauticé hace muchos años atrás. Este es tiempo de salvación. Este es tiempo de predicar el evangelio. Este es tiempo de cosecha. Pastor César Augusto Lombo, te bendigo. Mana Berta Mojica. Amén. George Rojas, que está ahí en el estado de Washington. Estaba viendo tu familia, hermosa familia. Dios te bendiga. Amados, es tiempo de predicar el evangelio de Pablo, el evangelio de Jesucristo, que Cristo murió para salvar a los pecadores. Fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Y por cierto que esas tres cosas suceden cuando la persona se arrepiente, se identifica con su muerte, cuando se bautiza, se identifica con su sepultura, y cuando sale del agua una vida nueva, se identifica con su resurrección, es decir, recibe el evangelio de Jesucristo. Los amo, los bendigo. Hey Edgar, hijo, quiero hablar contigo, escríbeme. Mi tierra, de donde nací, Neiva, un abrazo en el nombre de Jesús. Mana Emi Calderón, bendiciones desde Durango. Gloria a Dios, ahí donde están los alacranes, ¿no? Pero también hay pueblo de Dios que alaba y glorifica el nombre del Señor. Muy bien, chao, bendiciones. Mañana, con la ayuda de Dios, voy a estar hablando sobre un tema muy importante que lo he intitulado Espejos y humo. Espejos y humo, no se lo pierda, porque voy a meterme en las Escrituras para hablar un poco de profecía en el nombre del Señor. Mana Yesenia Guzmán desde Sonora, México, en el nombre de Jesús. Un abrazo, los bendigo, ya mi esposa me está llamando.